De uno. Muy buenas noches. Vamos a realizar el trabajo de medidas cautelares. El encuentro conformado por Lisbeth Saca, Nube Abad y quien le habla, Henry González. Las medidas cautelares personales son el medio legal en donde se garantiza la indemnización procesal del procesado, valga la redundancia, del imputado en el proceso penal y también hacer efectiva la sentencia de resolver a fondo el asunto. Existe una igualdad entre partes, celeridad procesal, asegurando la efectividad de la sentencia en un proceso judicial. Hablamos que se aplica en el proceso penal una necesidad misma de proteger al sujeto pasivo del delito de una manera eficaz para restablecer la respetabilidad y el poder judicial. ¿Cuáles serían las finalidades de las medidas cautelares? En el artículo 519 del COIP nos enumeran 4 razones. Entre ellas están proteger los derechos de las víctimas, garantizar la presencia del procesado, evitar que se destruyan las pruebas y garantizar lo integral de la víctima. Compañera, por favor. El artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal nos enumera cuáles son las medidas cautelares. Entre ellas son la prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador que conoce el proceso ante la autoridad o institución que designe, el arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia electrónica, la detención y la prisión preventiva. Dentro de las características tendremos que enumerar la instrumentalidad, es decir, que son simplemente un instrumento del cual nos aseguramos para conseguir un fin, que es el medio de lograr una sentencia efectiva una vez dictada y así el delincuente pueda purgar ante la sociedad por un daño causado. Número dos, la provisionalidad, es decir, que no es algo definitivo, es algo momentáneo que tendrá como fin que el proceso concluya, que se dicte sentencia, una forma de asegurar una condenatoria o absolutoria forma. Cuando de esto suceda, inevitablemente la medida habrá llegado a su fin. En el caso de la sentencia condenatoria, estas medidas se combinarán con la ejecución de la sentencia. Tercero, la variabilidad. Esto quiere decir que pueden cambiarse dentro de un tiempo que dure el proceso. Puede cambiar. Es decir, pueden ser revisadas por el juzgador, sea a petición de cualquiera de las partes. Se produzca una situación diferente de lo que se ha transcurrido en el proceso. Pueden ser modificadas, dejadas sin efecto las medidas y nuevas presupuestos se hagan necesarios, por lo cual debe estar fundamentada. Es una medida desproporcional y es irrazonable, propiamente es cautelar. En estas circunstancias se tendría un carácter punitivo en cuanto al exceso de una sentencia anticipada. Punto 4, hablamos de la proporcionalidad, que son medidas cautelares que deben ser adecuadas para fines que se persiguen. Para imponer un sacrificio, hablamos de que sea tanto oneroso con la propia condena y que se persigue en el proceso principal. Por tanto, el juez, usando una sana crítica a su libre albedrío, deberá decidir cuál es la medida más apropiada para cada caso en concreto, es decir, por casuística. Compañera, en base a estos criterios lógicos, emanados en la medida más adecuada para que se dé cumplimiento fiel al objetivo principal de las medidas cautelares y a su vez asegurar el debido proceso que culmine y termine de una sentencia. Para que se pueda adoptar una medida cautelar es necesario que existan dos fundamentos, dos fundamentaciones. El uno sería el fumus boi iuris o apariencia del buen derecho que permita la razonabilidad, aplicación en la medida. El periculum in mora consiste en el peligro que existe en la demora de su aplicación.
En las medidas cautelares, el fumus boni iuris es la certeza o creencia bien fundamentada del hecho u objeto del proceso, la responsabilidad del imputado, mientras que el periculum in mora es la sospecha de que una persona podría estar o podría huir, ¿no? Este, sin pagar la pena o el daño causado que, que ha realizado en dicho delito. Por lo tanto, al entorpecer este proceso, habrá que librarse de una sentencia condenatoria y ese sería el objetivo principal, asegurar que se cumplan. Por ejemplo, destruir una evidencia, intimidar a la otra parte para que abandone el proceso o que la fiscalía no tenga los elementos necesarios de convicción para poder inculparlo. La incidencia de los derechos del procesado. La Constitución del Ecuador y los tratados internacionales de derechos humanos garantizan la libertad de todas las personas, es decir, que nadie puede ser privado de sus derechos sino en los casos previamente establecidos por las leyes. Por lo tanto, la libertad debe entenderse como ausencia de coacciones y también trabas externas que impidan el desarrollo integral de la persona. Acto libre que sería entonces aquel que ejecuta con dominio, esto es la facultad para realizar otro distinto al contrario y cuando menos omitirlo. Podemos decir que la libertad del derecho natural intrínseco del ser humano y por lo tanto debe ser considerado como la facultad que tienen todos sin excepción alguna. Compañera, en una sociedad, perdón, democrática, en donde un Estado de derecho, de limitación, debe hacerse conforme a lo establecido, a la ley. Es lógico concluir que la libertad es un derecho que tiene la persona para hacer todo aquello que no está prohibido en la misma. Es decir, que tiene una persona que hacer todo aquello que no está permitido por ley. Toda persona tiene como limitante la ley, el derecho de los demás, goza de su libertad, así como está prohibido todo aquello que pueda coartar, que pueda impedir la libertad de las personas. En base a lo expuesto y se puede observar que existe incidencia de los derechos del procesado como es. Compañera. Como otro punto tenemos el principio de inocencia. Hablamos del principio de inocencia o de presunción de inocencia. Es un principio jurídico penal que establece la inocencia de las personas como norma general. Es decir, solamente a través de un proceso, de un juicio, que se demuestre la responsabilidad, la culpabilidad de las personas, podrá el Estado aplicarse una pena o una sanción. Lo expuesto acerca de la presunción de inocencia son las medidas precautelatorias de la prisión preventiva o en general de medidas cautelares. En el derecho moderno solamente admiten medidas cautelares como cuando existe un riesgo en fuga o de peligro de cierta persona imputada afecte la investigación del hecho de manera indebida, es decir, que entorpezca el proceso. El estado de inocencia, conocido como presunción de inocencia, es uno de los elementos esenciales que integran el garantismo procesal. Esta condición del derecho personal frente al poder del Estado ha sido tratada en muchos autores y el estudio es el principio de inocencia de sus repercusiones en los diferentes ámbitos de la justicia penal. La presencia del sospechoso en un proceso penal no significa que sea culpable del delito que se le atribuye, pero este punto se considera como una dualidad, una contradicción, porque él impone una medida cautelar que presume la inocencia o ya se presume que es culpable o queremos evitar que evada a la justicia. Compañera. Muchas gracias, compañero. A continuación, mi compañera Lisbeth Sack. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré igual de la incidencia en los derechos del procesado. Bueno, esta existencia de un sospechoso no significa que éste sea el culpable del delito, pero sobre esto cae una presunción de culpabilidad y por lo mismo recae sobre el procesado una persecución por parte del Estado para probar una posible responsabilidad de un supuesto delito.
pues el procesado no tiene la obligación de presentar ninguna prueba tendiente a demostrar su propia inocencia, ya que el estado de inocencia es un derecho que necesita ser probado. Compañera, la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora también les hablaré, bueno, nos enfatizaremos en el artículo 534, la cual habla la finalidad y requisitos sobre la medida cautelar. Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y al cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o el juzgador de manera debidamente fundamentada que ordene la privación preventiva siempre que concurra los siguientes requisitos. Primero, elemento de convicción suficiente sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Y segundo, los elementos de convicción claros, precisos y justificados de que el o el procesado es autor o cómplice de la infracción. En todo caso, solo la existencia de indicios de responsabilidad. Compañera, la anterior diapositiva, disculpe. En caso solo de la existencia de indicios de responsabilidad, no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. A continuación, mi compañera, Nubia Abad. Muchas gracias. También hablábamos de los indicios de los cuales se desprenda de que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. Para este efecto, la o el fiscal deberá demostrar que las medidas cautelares personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes. En el caso de ordenar la prisión preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su decisión y explicará las razones por las cuales se ha dictado medidas cautelares. Como punto 4 tenemos que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. Entre los requisitos descritos en el numeral 1 y 2, el parte policial no constituye ningún elemento de convicción ni será fundamentado para solicitar o conceder, en este caso sería la prisión preventiva. El parte policial es exclusivamente referencial. De ser el caso, el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada anteriormente. También hablamos de lo devenido en el artículo 534 que acabamos de leer, han provocado que se dicte la prisión preventiva de manera arbitraria y generalizada, esto en referencia a la incidencia a los derechos del procesado, pues sin tener en cuenta su carácter de excepcionalidad ni se consideren adecuadamente los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, elementos básicos a tener en cuenta al momento de decidir sobre la concesión o no de esta forma de la privación de libertad. Este excesivo uso de la prisión preventiva ha sumado a otros aspectos, los cuales han provocado hacinamiento y crisis en el sistema carcelario, y como ha quedado dicho, la consiguiente violación de los derechos humanos de las personas procesadas. Esa es toda nuestra presentación. Muchas gracias.